Diputado Javier Macaya. El ministro ha tomado nota de cada uno de los temas que usted le ha planteado. Ofrezco la palabra al diputado José Aut. Pepe Aut, perdón. Es otro. Hasta por 6 minutos y medio. Gracias. José no había venido. Todo Chile comparte, y me imagino que en esta Cámara no hay dos opiniones respecto de que el principal problema del país es la desigualdad. En todos los discursos de campaña de los candidatos presidenciales, nuestros discursos, el sentido común mayoritario, los medios de comunicación, los observadores internacionales, en fin, hablan de Chile como un país que ha tenido gran éxito en materia de crecimiento, gran éxito en materia de focalización de sus políticas sociales, que han logrado reducir la pobreza de manera muy significativa en las últimas 2 décadas, ya casi 2 décadas y media. Sin embargo, los mismos observadores y nosotros mismos tenemos que reconocer que si bien hemos sido capaces y efectivos en reducir la pobreza, no hemos sido capaces e igualmente efectivos en reducir la desigualdad. Porque la pobreza efectivamente se combate, y de manera productiva, con crecimiento económico y con políticas y programas sociales bien focalizados. Pero la desigualdad no se combate sino con mayor solidaridad económica y con extensión de derechos económicos sociales para generar relaciones de mayor equilibrio entre el capital y el trabajo, para que la distribución de los excedentes se pueda disputar en una mayor igualdad de condiciones. Y yo tengo que decirlo aquí como militante de un partido miembro de la Concertación y solidario con la obra de los gobiernos de 20 años, avanzamos muchísimo en materia de reducción de la pobreza, avanzamos poquísimo en materia de reducir la desigualdad y de extender los derechos sociales y laborales para establecer relaciones de mayor equilibrio entre capital y trabajo. Hay quienes dicen, y aquí se ha escuchado, probablemente escuchemos en un momento más al propio ministro de Hacienda, que no hay ninguna relación entre igualdad, es decir, reducción de la desigualdad, y tributos. Francamente, si así fuera, yo no entendería que cuando es medido Chile y Suecia, países naturalmente muy distintos, antes de impuestos el coeficiente de Gini de Suecia y de Chile es prácticamente idéntico, y luego de aplicar impuestos, Chile pasa a integrar el club de los 10 países más desiguales del mundo y Suecia pasa a integrar el club de los 10 países más igualitarios. Es evidente que cuando los tributos dejan al país con el mismo coeficiente de Gini que existía antes de aplicarlos, significa que tenemos un sistema tributario transparente, es decir, que confirma las desigualdades existentes porque cada uno aporta más o menos en similar proporción de lo que genera. Y la verdad es que los sistemas tributarios son un poderoso instrumento de reducción de desigualdad en la medida, por supuesto, que tengan carácter progresivo, es decir, que graven más a aquellos que tienen más y graven menos a los que tienen menos. El gobierno tiene una tremenda oportunidad bastante rara para los gobiernos, porque lo que ocurre normalmente en política, en Chile y en el mundo, es que los gobiernos piden más recursos para hacer políticas sociales y las oposiciones le niegan esos recursos para que no puedan desarrollar de manera eficaz su programa. Y la verdad es que si uno examina lo que ha ocurrido en estos ya 2 años, Dios me libre, que lleva el gobierno del presidente Piñera, y observa todas las propuestas de generación de más recursos, para que el Estado disponga
para poner en movimiento sus políticas y programas sociales, la verdad es que por norma el gobierno ha venido a pedir una cantidad determinada de recursos adicionales y ha ocurrido una cosa rarísima en el mundo. En lugar de irse con menos, como suele suceder en todos los parlamentos, de aquí ha salido con más. Eso no ocurrió en la discusión del mal llamado royalty, el impuesto específico a la minería. No ocurrió también en toda la discusión respecto del aumento tributario relacionado con la reconstrucción, donde en verdad la oposición quería hacer permanente una elevación de impuestos que el gobierno quería solo transitoria, y estoy seguro, golpeo la mesa, pero es muy probable que aquella discusión que tuvimos a propósito de los recursos para la reconstrucción sea repetida en unas semanas más, porque el gobierno vuelve a la tasa que nosotros quisimos permanente y el gobierno quiso solo transitorio, lo que sería un digno reconocimiento a la anticipación de la oposición en materia del diseño de generación de recursos fiscales para desarrollar políticas efectivas de combate a la desigualdad. ¿Por dónde debiera ir? Yo no tengo solo 1 minuto 41 y naturalmente requeriría más tiempo para desarrollar por dónde debiéramos caminar. Pero es evidente que un primer problema que tenemos que resolver es que las rentas del capital tributen sobre la base de las utilidades devengadas y se extinga gradualmente, naturalmente nadie quiere generar crisis, el fondo de utilidades tributables, el así llamado FUT, porque sirve, y aquí nos lo confirmará o lo relativizará el director del Servicio de Impuestos Internos, pero evidentemente es usado de manera bastante frecuente para reducir la carga tributaria de aquellos que generan grandes utilidades. Es evidente también que el impuesto de primera categoría en Chile es bajo. Y claro, cuando nosotros comparamos con los países con los que solemos compararnos en otras materias y rehuimos compararnos en materia tributaria, pero aún cuando nos comparemos con el nivel de crecimiento y de ingreso per cápita que tenían esos países hace algunos años atrás, es decir, países de ingresos equivalentes a Chile, la tasa de impuesto de primera categoría es bastantes puntos más baja de prácticamente todos los países de la OCDE. Por los 5 segundos que me quedan, yo le digo, por su intermedio, presidente, al ministro de Hacienda, venga aquí con un proyecto de reforma tributaria que genere los recursos necesarios para resolver los grandes problemas sociales de Chile y contará con los votos entusiastas de la oposición en esta Cámara y en el Senado. Muchas gracias, diputado Baut. Le ofrezco la palabra al diputado